La ensalada más fácil y deliciosa de toda la Navidad. Bueno, pues, qué alegría tan grande seguir compartiendo estas delicias con ustedes aquí, en el canal de las ensaladas. Seguimos con toda la energía de la temporada navideña, preparando recetas coloridas, frescas y llenas de sabor. Empezamos esta receta con la piña, una fruta refrescante y llena de propiedades. Tiene mucha agua, vitamina C, ayuda a la digestión y además tiene ese sabor dulcecito con un toque ácido que combina con todo. Tomamos una piña, la lavamos muy bien, le retiramos la cáscara y los punticos negros. Luego cortamos 3 rodajas gruesas, de las cuales tomamos la cantidad que necesitamos y las cortamos en cubos pequeños. No es necesario retirar el centro porque la vamos a cocinar en sus propios jugos sin añadir agua, hasta que estos se reduzcan y la piña quede bien brillante y jugosita. Este paso es clave porque así logramos que la piña no amargue la ensalada y le aporte un sabor más concentrado y dulce con ese toque natural que tanto nos gusta. Hágale pues, que suscribirse es gratis y rapidito. Para usted no significa nada y para nosotros vale demasiado, porque es el apoyo que nos permite seguir trayendo recetas sabrosas y saludables. Aquí hay de todo para todos los gustos y necesidades. No deje pasar la oportunidad de sumarse. Mientras la piña se cocina y toma ese color doradito tan bonito, continuamos con las manzanas verdes. Estas son una maravilla, llenas de fibra, antioxidantes y vitamina C, perfectas para darle ese toque ácido y crocante que contrasta con el dulzor de las demás frutas. Tomamos 2 manzanas verdes, las lavamos y desinfectamos muy bien. Las cortamos en rodajas, retiramos su centro o corazón junto con las semillas y luego las picamos en cubos pequeños, parejitos, para que se mezclen bien en la ensalada. Los ingredientes de esta receta te los dejé bien organizaditos en la descripción, para que no te enredes. Ahí puedes mirar con calma qué necesitas y hasta puedes tomar nota. Todo está clarito y con amor. Ahora seguimos con los bananos, que son el ingrediente que le aporta cremosidad natural y ese dulzor suave que equilibra todos los sabores. Tomamos 2 bananos maduros, los pelamos y los cortamos en rodajas medianas, ni muy gruesas ni muy delgadas, para que no se deshagan al mezclarlos. El banano también nos aporta potasio, energía y fibra, así que además de sabrosa, esta ensalada es muy nutritiva. Ya con las frutas listas, en una ensaladera grande o en el recipiente de nuestra preferencia, vamos a combinar todos los ingredientes. Agregamos primero la piña cocinada y bien escurrida, luego las manzanas verdes y finalmente las rodajas de banano. Solo con ver los colores ya nos alegra el día. El amarillo intenso de la piña, el verde brillante de la manzana y el color claro del banano crean una mezcla preciosa, muy navideña y alegre. Ahora llega la parte más deliciosa, el aderezo cremoso. Agregamos directamente sobre las frutas 3 cucharadas de queso crema, que le da ese sabor suave y aterciopelado, y 2 cucharadas de yogur griego natural, que además de cremoso, tiene proteínas y probióticos que favorecen la digestión. Con una cuchara o una espátula empezamos a mezclar despacio, con cuidado, sin aplastar las frutas. Vamos envolviendo suavemente hasta que el aderezo cubra por completo todos los ingredientes, dejando una textura cremosa y un brillo muy hermoso. Una vez esté todo bien integrado, llevamos la ensalada al refrigerador por unos minutos para que se enfríe y los sabores se potencien. Esta ensalada se puede acompañar con platos salados, como carnes frías, pavo, cerdo o pollo al horno, o también disfrutar sola como un postre natural y ligero después de una comida fuerte. Así que vamos pues, anímense a prepararla, sigan el paso a paso tal cual se los acabo de dar y verán que les queda espectacular. Cuéntenos en los comentarios cómo les va, con qué la acompañarían o si le harían alguna variación. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita para que no se pierda ninguna de nuestras recetas, dejar su me gusta si les gustó este video y compartirlo con su familia o amigos. La ensalada navideña que todos piden repetir. Bueno pues, qué alegría tan grande tenerlos aquí otra vez en el canal de las ensaladas. Seguimos con toda la sabrosura de esta temporada de recetas navideñas, llenas de color, frescura y ese toque dulce que tanto nos gusta. Si todavía no se han suscrito, hágale pues, que vienen muchas recetas más que no se van a querer perder. Empecemos con el mango, que es una fruta que, además de ser dulce y aromática, nos aporta mucha vitamina A y C, buenísima para la piel y para reforzar el sistema inmunológico. Usamos 3 mangos medianos o uno grande y maduro. Lo lavamos muy bien, le quitamos la cáscara y lo cortamos primero en rodajas y luego en cubos medianos, que no sean ni tan grandes ni tan chiquitos. Lo reservamos un momento mientras seguimos con las demás frutas. Ahora vamos con los kiwis, 6 en total. Estos los lavamos bien, los pelamos con cuidado y los cortamos primero en rodajas y luego en cubos. El kiwi es una fruta espectacular porque tiene muchísima vitamina C, más incluso que la naranja, y le da a la ensalada un color verde precioso y un saborcito ácido que equilibra perfectamente el dulzor de las demás frutas. Seguimos con las fresas, unos 300 gramos, que lavamos y desinfectamos muy bien. Les quitamos las hojitas y las cortamos en láminas o en rodajas, como se prefiera.
Las fresas, además de ser hermosas y dar un toque de color espectacular, son ricas en antioxidantes, fibra y tienen un sabor suave que combina muy bien con las demás frutas. Ahora pasamos a las uvas, unos 400 gramos. Las lavamos, las desinfectamos y si son de las que tienen semillitas, las partimos a la mitad y se las retiramos con cuidado. Las uvas le dan a la ensalada ese toque jugoso y fresco, además son ricas en agua, ayudan a la digestión y aportan energía de manera natural. Continuamos con las manzanas rojas, 2 unidades bien brillantes y firmes. Las lavamos, las cortamos por la mitad, les quitamos el centro y las semillas y luego las cortamos en cubitos pequeños. La manzana aporta un sabor crujiente y dulce que contrasta muy bien con las demás frutas y ayuda a mantener la textura de la ensalada. Y claro, no puede faltar el banano, 4 unidades bien maduras, ni muy verdes ni muy pasadas. Los pelamos y los cortamos en rodajas medianas. Ya con todas las frutas listas, tomamos una ensaladera grande y empezamos a combinar todo. Agregamos el mango, el kiwi, las uvas, las fresas, la manzana roja y los bananos. Vamos mezclando con suavidad, sin presionar demasiado para que las frutas no se desbaraten, hasta que todo quede bien repartido y colorido. Ahora sí, hágale pues, que viene la parte más deliciosa, el aderezo cremoso. En un recipiente aparte agregamos 400 gramos de crema de leche, 300 gramos de leche condensada y 200 mililitros de leche de coco, que le da un sabor suave, tropical y exquisito. Con una batidora empezamos a batir hasta que se integren bien los ingredientes, mientras tanto disolvemos 30 gramos de gelatina sin sabor en un poquito de agua caliente. Cuando ya esté bien disuelta, la vamos agregando poco a poco, en forma de hilo, a la mezcla del aderezo, sin dejar de batir, para que todo se incorpore y quede cremoso y parejito. Esa gelatina le da firmeza al aderezo y ayuda a que tome una textura deliciosa al refrigerar. Cuando el aderezo ya esté listo, lo vertemos sobre la ensalada, asegurándonos de cubrir bien todas las frutas. Mezclamos despacio, con movimientos envolventes para que no se maltraten. Luego tapamos la ensalada con papel film y la llevamos a la refri por unas 2 horas, para que tome cuerpo y esté bien fría al momento de servir. Después de ese tiempito, la sacamos y vea pues, queda una ensalada de frutas exageradamente cremosa, con un color divino y un sabor que encanta. Cada bocado es una mezcla perfecta de dulzura, frescura y textura suave. Ideal para las cenas navideñas, las novenas, los almuerzos familiares o simplemente para consentirse con algo rico y natural. Se puede servir solita o acompañarla con galletas, con helado o incluso como postre después de una comida especial. Bueno pues, qué dicha tan grande tenerlos aquí nuevamente en el canal de las ensaladas, porque seguimos con toda la sabrosura esta temporada de recetas navideñas. Empezamos esta receta con la piña, una fruta espectacular, llena de agua, vitamina C y enzimas naturales que ayudan con la digestión y refrescan el cuerpo. Tomamos una piña fresca, la lavamos muy bien, le retiramos la cáscara y los punticos negros y cortamos 3 rodajas gruesas. De esas rodajas cortamos cubos pequeños, no muy grandes, para que se mezclen mejor con los demás ingredientes. Ahora, un pequeño truquito para intensificar su sabor y darle un toque más concentrado. Ponemos los cubos de piña en una ollita y los cocinamos a fuego medio en sus propios jugos, junto con 2 cucharadas de azúcar. Los dejamos hasta que los jugos se reduzcan y la piña quede brillante con un aroma delicioso. Ese paso le da a la ensalada un sabor más profundo, sin perder la frescura de la fruta. Suscribirse es gratis, no le quita nada y para nosotros significa demasiado. Ese clic es la forma más sencilla de apoyar y de asegurarse de que no se pierda ninguna receta. Aquí hay de todo, ensaladas, opciones sin azúcar, preparaciones rápidas y para todos los gustos. Hágale pues, no deje pasar esta oportunidad. Seguimos con las manzanas verdes que aportan ese toque ácido y crocante que equilibra perfectamente la dulzura de la piña. Tomamos 2 manzanas, las lavamos muy bien, las desinfectamos, las cortamos por la mitad y le retiramos el corazón y las semillas. Luego las cortamos en cubos pequeños y parejitos. Para que no se oxiden ni cambien de color, les añadimos el jugo de 2 limones recién exprimidos. Ese limón no solo evita la oxidación, sino que también realza el sabor de la fruta y le da al aderezo un toque cítrico delicioso que combina con todo. No te preocupes por anotar toda la carrera, que los ingredientes te los dejé escritos allá abajito en la descripción, para que te sea más fácil cuando la vayas a preparar. Todo está bien explicadito. Ahora tomamos media zanahoria, la lavamos, le retiramos la cáscara y la rallamos finamente. La zanahoria le da un color precioso a la ensalada, un tono naranja que resalta entre el verde de la manzana y el amarillo de la piña, además de aportar betacarotenos, fibra y dulzura natural.
Seguimos con 50 gramos de almendras, las cuales cortamos en trocitos pequeños. Las almendras son una maravilla, llenas de grasas saludables, proteína vegetal y ese crocante que tanto gusta. Si se prefieren, se pueden tostar un poquito antes de añadirlas para resaltar su sabor. Ya con todo listo, en una ensaladera grande combinamos los ingredientes. Agregamos la manzana con su jugo de limón, la piña ya cocinadita y aromática, la zanahoria rallada, las uvas pasas y las almendras. Solo con ver los colores ya provoca, ¿cierto que sí? Y bueno, llega el momento más rico, el aderezo cremoso. Este lo vamos a hacer directamente sobre la ensalada, no aparte. Así los sabores se integran mejor. Agregamos 300 gramos de yogur griego natural, que es espeso, suave y alto en proteína, y 2 cucharadas de miel de abejas, que además de endulzar naturalmente, tiene propiedades antibacterianas y le aporta un brillo precioso a la preparación. Con una cuchara o con una espátula mezclamos con suavidad, envolviendo los ingredientes poco a poco hasta que todo quede bien cubierto con ese aderezo cremoso. La idea no es aplastar las frutas, sino que queden enteras, jugosas y bien bañadas. Una vez esté todo bien integrado, llevamos la ensalada al refrigerador por unos minutos para que se enfríe y tome una textura más firme. Al servir se siente ese contraste delicioso entre lo frío, lo dulce y lo crocante. Si estás leyendo esto es porque llegaste al final y te gustó. Déjame con emoji ensalada, salad o un corazón, heart, para saberlo. Es una ensalada ligera, natural, llena de sabor y con una presentación divina, perfecta para las reuniones familiares, para acompañar carnes frías o simplemente para disfrutar como postre. Anímense a prepararla en casa, disfrútenla bien fría y cuéntenos en los comentarios cómo les quedó, con qué la acompañarían o si le agregarían algún otro ingrediente. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita, dejar su me gusta y compartir este video con alguien que disfrute de las recetas frescas, fáciles y llenas de amor. Aquí, en el canal de las ensaladas, seguimos compartiendo recetas hechas con cariño, con ingredientes naturales y ese toque paisa que no puede faltar. Así que hágale pues, no se pierdan lo que viene, que cada ensalada está más buena que la anterior. Un abrazo grande y que disfruten esta preparación deliciosa y llena de color.